Paz titula Ciudad Próspera, Ciudad Verde, y normatividad, regulación urbana y acción ciudadana sobre los espacios verdes en la ciudad de La Paz, ¿no? Como decía hace un momento, el inicio de esta reflexión tiene que ver con plantearse una interrogante de, primero, ¿qué se entiende como prosperidad o cuando se emplea el término de prosperidad urbana? Y cómo esto se puede interpretar o se puede normalmente dar en términos de la gestión, de los indicadores que empleamos frecuentemente para definir o calcular o generar un sistema de medición de cuánto hemos avanzado. Y por el otro lado, ¿de qué manera se puede relacionar esto tanto con decía hace un momento, la acción ciudadana y lo que desde la manera oficial se trabaja mediante la norma urbana? Decía, ¿cómo entendemos el tema de la prosperidad urbana, los urbanistas, los académicos, los ciudadanos? ¿Es posible realmente medir y regular acciones que tiendan a garantizar la prosperidad urbana? Y en última instancia, el tema de si la planificación, los instrumentos de planificación y en específico las normas urbanas son capaces de generar prosperidad o cuando menos acompañar estos procesos tendientes al desarrollo o al objetivo final de lograr prosperidad en las ciudades, ¿no? No voy a incidir mucho en esto que ya durante el seminario se ha ido charlando, hablando respecto de el índice de prosperidad, la manera en la que se está tratando de medir la prosperidad urbana, las 5 dimensiones y, bueno, otros temas, ¿no? Entonces, a partir de esto, de entender que tiene mucho que ver el tema de la prosperidad urbana con una relación armónica que trata de generar, sobre todo, equilibrios entre lo social, lo económico y lo ambiental, es que surgió esta preocupación de estudio. Voy a emplear primero unos minutos para ponernos a tono y explicar un poco cuál es el proceso histórico que siguió la ciudad de La Paz en función siempre de lo normativo, que es lo que aborda la ponencia, ¿no? Es importante regresar un poco hasta inicios del siglo XX, porque a inicios del siglo XX se producen una serie de situaciones interesantes, importantes, que van a definir a la ciudad de La Paz en el siguiente siglo y en los siguientes años de este nuevo siglo XXI, ¿no? A inicios del siglo XX se produce una guerra federal, a finales del siglo XIX, y que termina con el inicio del siglo XX, instaurando la sede del gobierno en la ciudad de La Paz, y a la par se produce la bonanza o el boom del proceso del liberalismo económico-social en el país, que utiliza y se asienta sobre todo en la ciudad de La Paz. Estas dos condiciones generan además la instauración de un proceso de expansión de la ciudad que tiene como sello y como impronta el ideario del urbanismo positivista o el urbanismo higienista, como se conoce. Es importante también mencionar que La Paz llega tarde en comparación con otras ciudades latinoamericanas a estos procesos de implantación de reformas urbanísticas, ¿no? Alrededor de unos 30, 40 años de retraso, digamos. Pero, como digo, al inicio del siglo XX, esto es lo que sucede en La Paz. La Paz para 1900 sigue siendo un asentamiento con un damero español, con muy poca expansión urbana, condicionado por el río Choqueyapu, que es el río principal que atraviesa la ciudad. Y como vemos en estas imágenes antiguas, tiene un modelo de una ciudad muy, muy poco desarrollada, con este modelo de ciudad hispánica, ¿no? El tema del río, como decía aquí, en esta imagen que le he traído, porque me da la impresión de una visión muy hasta medieval, se podría decir, de ciudad, ¿no? Parece entonces.
Y de pronto, con estas dos situaciones a las que hago mención, resulta que la ciudad como tal eh, necesita de pronto responder a otras situaciones, ¿no? Se produce un crecimiento urbano, se produce la instalación de este régimen y de esta necesidad de generar una ciudad capital o una ciudad sede de gobierno acorde a todos los planteamientos y la ideología de época. Y lo que se busca básicamente es pasar de ese modelo de ciudad anclada en el pasado a una ciudad que muestre modernidad. El liberalismo económico de ese entonces, la burguesía, lo que hace es tratar de generar un modelo de ciudad que vaya tenemos la imagen aquí arriba, ciudadcita anclada en el pasado, a una ciudad de corte moderno, ideario, como decía, y por supuesto, ¿no? con calles ordenadas, con mobiliario urbano, y aquí incidiendo con el manejo del arbolado urbano como elemento estético de acompañamiento a todo este modelo de ocupación. El centro urbano queda insuficiente, el ancho de las calles, la tipología edilicia, qué sé yo, no responden ya a estas necesidades y esta visión, y por lo tanto se abandona, ¿no? Se comienza en un proceso de abandono de ese centro porque ya no responde a estas necesidades de expansión y de gestión de un nuevo modelo. En síntesis, lo que se pretendía en ese entonces era asegurar la movilidad de las personas, la implantación de la modernidad y la incorporación de estos ideales de progreso mediante estandarización sobre todo las cosas, ¿no? Parte del trabajo que es más largo tiene que ver con recuperar, recopilar, por ejemplo, desde lo normativo, una serie de ordenanzas y acciones municipales que normaban absolutamente todas las construcciones, como es frecuente en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, pero todas apuntaban a la instauración de este modelo de modernidad, ¿no? Aquí a la derecha simplemente una foto, que es la primera foto aérea de la ciudad, data de 1930, donde ya nos muestra cómo ese damero es abandonado y comienza hacia el suroeste, hacia el área de Sopocachi, la expansión de la ciudad. Decía que entre 1900 y 1930 se produce esta primera expansión de la ciudad con un urbanismo de corte francés, parisino, con influencia haussmanniana, donde el modelo de Art Nouveau, del eclecticismo, va a definir también la tipología edificatoria. Esa tipología edificatoria va a ser acompañada del manejo de los jardines, sobre todo con retiros frontales, arbolado en las calles, el orden que se expresa no solamente en los trazos viales con mayor ancho, las aceras, sino también, como podemos ver en esta otra foto aquí a la derecha, la arborización, la generación de plazas obviamente bajo este estilo de diseño, ordenamiento. La placita, que es la Plaza Isabel la Católica o el Óvalo, que está aquí en el mapa de la ciudad, era parte de los dos parques municipales desde entonces, los parques públicos 1 y 2, que acompañaban todo este discurso, ¿no? En el mapa podemos ver el centro, que va abandonándose o va siendo abandonado por la burguesía en función de este desarrollo hacia el área de Sopocachi. Incipientemente al norte de la ciudad, con la aparición del ferrocarril, el tranvía urbano, se va generando también un modelo de ocupación que tiene que acompañar con vivienda de los trabajadores a esta área industrial, ¿no? En los siguientes 25 años, a partir del 30 al 50, sigue expandiéndose la ciudad, pero se expande ya también hacia el lado este de la ciudad, cruzando la serranía de Santa Bárbara, y aquí se aplica un modelo que tiene que ver con el modelo de la ciudad jardín, tiene que ver igualmente con los valores de instaurar modernidad, instaurar orden, instaurar estética,
y la expansión, el modelo de Miraflores, que es diseño del arquitecto Emilio Villanueva, que es uno de los personajes en el urbanismo y en la arquitectura de la primera mitad del siglo que marcarían todas estas tendencias desde lo arquitectónico y lo urbano a través de sus obras, a través de, en este caso, el plan urbano de Miraflores, a través de la enseñanza académica, porque Villanueva también fue rector de la universidad, decano de la Facultad de Arquitectura, fundador de la Facultad de Arquitectura. Entonces, se va generando este tema de el orden, la implantación de la visión de la modernidad, el progreso, y esto es acompañado desde el punto de vista del manejo del espacio público y lo verde o la vegetación en el espacio público, con el modelo, como digo, de la ciudad jardín, en la que el arbolado constituye un acompañamiento estético, de organización, y donde los jardines y el ajardinamiento del espacio público o la plaza complementan toda esta situación, ¿no? El modelo de Villanueva, que hace uso de un damero extendido con unas diagonales muy al estilo de Washington o del mismo París, Barcelona, rematan en parques con estos nodos, no es la excepción. Se acompaña esto con ya una primera intención de tener un parque urbano central, que tampoco es una excepción, porque de hecho todas las ciudades en esos momentos, como digo, mucha anterioridad, seguramente Londres, París, Nueva York, y después las ciudades latinoamericanas, y después La Paz en este atraso de llegada a todo este problema, buscan tener el espacio público, el parque urbano central, como el espacio donde los habitantes pueden encontrarse con la naturaleza, entendida como el espacio de la recreación y el goce estético, ¿no? Acompaño unas fotos aquí a la derecha de este triángulo, por ejemplo, la plaza triangular, el área del estadio, la arquitectura neo-tiahuanacota como un intento de Villanueva precisamente de generar una nueva estética y discurso arquitectónico urbanístico para la ciudad. Esta situación y este recorrido de los primeros 50 años del siglo pasado bajo estos moldes de imposición urbanística llega, diríamos que prácticamente a su fin hacia el año 50, precisamente el año 52, porque es el momento en el que se produce la Revolución Nacional, la Revolución de 1952, y cambia completamente la estructura del país. Se ha agotado el modelo de la burguesía, de la aristocracia, y a partir de esta revolución, la estructura social del país cambia, y en términos del urbano y de lo que le sucede a La Paz, implica que se produce una alta migración del campo hacia la ciudad. Si desde 1900 a 1950, en esa primera mitad de siglo, de ser una ciudad de 60,000 habitantes, se pasa a casi 300,000 habitantes y la expansión se produce en 700 hectáreas, digamos, quintuplicado población y cuadruplicado el espacio urbano. Toda esta expansión se hace bajo urbanismo formal, digamos, ¿no? En cambio, a partir del 50, lo que sucede es que la burguesía sigue abandonando áreas y sigue ocupando espacios hacia el sur, por las condiciones climáticas sobre todo, pero a la par de eso se produce una expansión informal, descontrolada, en las laderas de la ciudad. Entonces, entre 1950 y el 2001, si algo caracteriza este proceso, es la toma de los espacios menos favorecidos de la ciudad mediante un urbanismo que podríamos llamar urbanismo popular, probablemente, y donde estos conceptos y estos elementos desde la técnica urbanística no son manejados, no son importantes, sino son, por supuesto, otras las lógicas de ocupación y de organización de ese espacio, que además es un espacio complicado en términos topográficos, ¿no? Decía que a la ciudad higienista del primer cuarto de siglo, a la ciudad modernista del siguiente cuarto de siglo, le sigue una ciudad en la que el esfuerzo
desde el oficial, desde el gobierno municipal, no logra acompañar adecuadamente la velocidad de crecimiento urbano de la ciudad, ¿no? Básicamente lo que tenemos como la mancha más oscura aquí es lo que podríamos llamar el urbanismo formal de la primera mitad del siglo, y ya de manera puntual en toda esta gran mancha que vemos, realmente hay varias acciones, varios diseños urbanos, siempre manteniendo este modelo de ciudad-jardín acompañada de el arbolado urbano de manera estética en la calle. Pero en este caso, en los últimos 50 años, siempre llegando un poco detrás de lo que marca el crecimiento descontrolado, ¿no? En resumen, de la ciudad formal del liberalismo hasta 1952, en la que este modelo, como decía, ordenado, organizado, impronta de orden y este manejo estético de lo verde en la ciudad, pues va dejándose de lado en función de la ocupación de la ladera, el terreno menos favorecido, el urbanismo popular o informal, que caracteriza, por supuesto, a todas las ciudades latinoamericanas, y La Paz no es excepción, y se contrapone, ustedes ven en la imagen anterior, se les mostraba a esta imagen extendida de la ciudad, entre todavía el arbolado, el área verde de la calle y el crecimiento popular de las laderas. Esto era una especie de introducción para reflexionar acerca de que hay una ciudad de urbanismo formal con cierta intencionalidad y hay otra ciudad del urbanismo no formal que responde a otras lógicas de ocupación del espacio. Ahora, lo interesante aquí es ver cómo desde lo normativo y desde la planificación se ha tratado de acompañar o se ha acompañado y de qué manera se ha acompañado esto en relación al espacio verde. Se ha hecho un análisis también de la normativa. La primera normativa importante en La Paz data del año 34. No es como tal una normativa que devenga de un plan, pero sí desde el año 56 es posible hacer un rastreo de esta sucesión de normativas. Y aquí lo importante es entender o razonar o reflexionar a partir de entender la normativa como la consecuencia de un plan, que es lo que frecuentemente se entiende, ¿no? Primero está el plan y la normativa es meramente un instrumento de acompañamiento que garantizaría que el plan se cumpla. Y en ese sentido, si revisamos tanto los planes urbanos desde el 56 y la normativa que se desprendió que acompaña estos planos, y además hacemos incidencia en las áreas verdes o qué se dice en estos instrumentos respecto de las áreas verdes, podemos ir encontrando algunos datos interesantes. Primer dato, con el plano del 56 que tienen ahí ustedes, nos muestra esta ciudad formal, básicamente lo que es azul, morado, la expansión que les comentaba hacia el sur, más hacia el sur con zonas residenciales de San Miguel, Calacoto, Ilpari, que ya son propias de los años 70, digamos. Y desde el plan, como otras áreas, como las laderas, que se consideraban terrenos menos favorecidos, estaban destinados a otro segmento de la población, y los terrenos donde es mucho más difícil edificar a causa de la alta pendiente, las condiciones geológicas de la ciudad, ya desde ese entonces se marcaban como áreas no aptas para el asentamiento y que deberían tener un acompañamiento de forestación. En el caso del 56, con una visión de hablar de la ciudad como el hecho construido y lo que está fuera de la mancha urbana, considerarlo como básicamente no civilizado, no ciudad y por lo tanto una especie de campo insertado alrededor de la ciudad, donde por no ser ciudad no merece la atención. La normativa del 56 continuó un poco definiendo jardines, bajo el modelo de ciudad-jardín, como decía, exige en zonas residenciales, como las llama zonas de primera en esta normativa, retiros ajardinados mínimos de 4 metros con plantas ornamentales, y habla por otro lado de árboles o raíces que perjudiquen a la construcción
existen que deben ser retirados. Habla mucho del estilo arquitectónico, decorativo, las fachadas, libres en este caso, siempre y cuando no se opongan al decoro, estética y las reglas del arte. Yo incido un poco en esta presentación sobre estos temas de estético, del valor del decoro y las reglas que se imponen desde los instrumentos normativos, porque después voy a abordar un poquito. Tuvieron que pasar prácticamente 25 años para que la ciudad pudiera generar una planificación en el año 76 y hacia el 78 una normativa que trataba de regular, planificar y orientar las acciones del municipio en un horizonte de 40 años, pero ya tomando en cuenta todas estas características a las que hacía mención de la ocupación descontrolada de la ladera, ¿no? Si bien aquí en el 74 ya hay una incorporación de ciertos criterios de preservación del sistema ecológico y se sigue manejando el tema de preservar el entorno natural de alguna manera, como vemos aquí, cambia un poco. El plan del 76 tiene un importantísimo componente de estudio de suelos, por lo tanto cambia un poco la situación, se manejan y se manchan estas áreas que se acompañan con otras áreas que están pintadas de verde alrededor de la ciudad, pero en esencia tampoco cambia mucho esta visión de la zonificación del plan que luego tiene que ser normada en función a los intereses del desarrollo de lo que persigue como objetivos el plan, ¿no? Si revisamos a mayor detalle la normativa y buscamos qué dice esta normativa respecto del área verde o la masa verde de la ciudad, pues mantiene la idea de que existen áreas de protección del paisaje o de interés ambiental. Hay un incremento de interés y una definición más clara respecto de que todo aquello que sea más de 45 grados de pendiente deberá ser forestado y no se deberán talar los árboles. Y en cuanto a otros reglamentos conexos como el de urbanizaciones, sí marca, por ejemplo, una necesidad interesante de tener por cada metro construido un metro de área verde y que ese metro de área verde sea de responsabilidad de los habitantes de la urbanización. Situaciones que, por cierto, no se llegan a cumplir al 100%, o en algunos casos quedan en el papel, pero no en la práctica cotidiana, ¿no? Aparece aquí un patrón de uso en la normativa LR1 que habla acerca de jardines, parques públicos y áreas forestales como espacios no construibles destinados a temas ambientales, ¿no? En cuanto al manejo del sistema vial y todo aquello, pues simplemente aparece el tema de que las vías y el espacio público tienen un carácter funcional, fundamental, y que lo que se queda como espacio público está íntimamente relacionado con el espacio de la plaza, ¿no? Y la plaza, el espacio que debe recibir el ajardinamiento. 10 años después se genera un nuevo reglamento que trata de acondicionar la ciudad a los cambios. Este reglamento sigue en la misma línea del anterior, mantiene la definición de áreas no ocupables, no construibles y por lo tanto de reserva de la ciudad con interés y objetivo paisajístico y básicamente forestal. Aparece en este reglamento ya una reflexión acerca de incorporar los espacios de los corredores de los ríos, que están muy ligados a escarpes y a terrenos en alto pendiente, como espacios que se deberían tratar también con forestación. Y aparte de esta área forestal, lo que hace es dividir lo que son el R1 jardines y parques públicos de lo que es el área forestal como tal. Pero en concepto, las cosas no cambian, sigue siendo un plan de zoning, de zonificación, y sigue siendo un plan que en los reglamentos específicos no habla prácticamente nada respecto de otro tipo de manejo o conceptos respecto de vegetación urbana, arbolado urbano, etc., ¿no? Más allá todavía lo que refleja el reglamento es la posibilidad de volar o ejecutar voladizos sobre vías públicas, sobre todo en los barrios de ladera y en los barrios periféricos de la ciudad.
Quiere decir que el espacio público se constriñe y con eso también se elimina prácticamente la posibilidad, por ejemplo, de incorporar vegetación a través de un arbolado urbano. Como curiosidad, este plan habla de incorporación, por ejemplo, el ascensor. El anterior plan hablaba de la incorporación del espacio de estacionamiento dentro de las construcciones, y esto simplemente refleja cuáles eran las preocupaciones hasta ese entonces, ¿no? Otro tema interesante en el del 93, que se produce en una temporada de crisis muy severa, crisis institucional, muy parecida a lo que mencionaba esta mañana Grace de Guayaquil, muestra más de lo mismo, ¿no? No aporta mayores cambios, lo que sí muestra es una especulación de suelo y una ocupación y una expansión de la ciudad sobre lo que se pintaba o se zonificaba como área verde, área de protección y área de zonificación. Sí, el reglamento de urbanizaciones cambia un poquito y establece ahí que los porcentajes de áreas verdes deben ser calculados sobre un modelo de ciudad-jardín. Insisto mucho en este tema del modelo porque les voy a mostrar más adelante algunos temas, ¿no? Pasan otra vez básicamente unos 7, 10 años y hacia el 2007 el municipio genera una nueva normativa urbana que se basa sobre el mismo razonamiento, la preservación de las áreas exteriores a la mancha urbana. Si han ido tomando en cuenta un poco los distintos mapas que les he ido mostrando, también es posible ver cómo la ciudad se ha ido expandiendo sobre estas áreas sucesivamente de manera no controlada, o por lo menos de una manera en la que no ha sido posible ejercer un control real, ¿no? ¿Qué de interesante tiene la normativa del 2007? Pues que incorpora como uno de sus patrones esta área mínima verde dentro del manejo de la administración para las edificaciones, y que en buenas cuentas es un incentivo al cultivo y al mantenimiento de especies vegetales. Además se convierte en normativo obligatorio y que debe ser ejecutado dentro de las edificaciones, pensando un poco en devolverle a la ciudad todo ese verde que se iba perdiendo a raíz de la expansión urbana. Sin embargo, es llamativo y absolutamente contradictorio cómo, a la par de eso, la normativa permite la autorización de ocupación en los retiros frontales, en aquellas zonas donde, por razones de densificación, existe actividad comercial. Y en los hechos lo que esto produce es que si por un lado la ciudad quiere desde la normativa incentivar el verde en las edificaciones, pues desde el otro lado, contradictoriamente, lo que hace es permitir que los retiros frontales que normalmente estaban destinados a jardín, al interior de los predios, pues sean ocupados y se pierda esa superficie verde. Y por el otro lado, este patrón lo que hace a futuro, y lo vamos a ver, es, o más bien al revés, lo que hace la población es un mal uso de este patrón respecto del área verde. En cuanto a las áreas forestales, se mantiene el mismo criterio. Con posterioridad a esta norma, entre el 2009 y el 2014 se producen otras adicionales que simplemente corrigen algunos elementos y que básicamente, como decía, lo que hacen es mantener esta visión de la zonificación, lo normativo en relación absolutamente ligada a la construcción de los edificios y una despreocupación alarmante respecto de otras posibilidades de manejo del espacio público. Entonces, la consecuencia de esto es que el espacio público sigue siendo pensado en términos de, primero, lo que está construido, no el espacio no construido que rodea a la ciudad, que sigue teniendo una visión de esto es lo natural y por lo tanto no es parte de la ciudad, y como no es parte de la ciudad, pues es un espacio que permite que se haga todo. En términos de algún avance ecológico, pues se incorpora en esta normativa áreas protegidas que se identifican alrededor de la ciudad,
pero simplemente se las incorpora otra vez en el plan como parte de la zonificación y no terminan de ser administradas realmente desde la normativa. En cuanto a este patrón del área mínima verde al que yo hacía referencia, pues la práctica en esos años demuestra que los ciudadanos y también los administradores municipales entienden área verde simplemente como color, y eso da pie, por ejemplo, a curiosas intervenciones de plantas de plástico, plantas artificiales, incluso pintura de colores en reemplazo de esta intencionalidad que existía de tener área verde naturada, vegetación naturada, por supuesto, ¿no? Entonces aquí la reflexión va de la mano de que la normativa como tal no logró acompañar realmente a un plan y un criterio. Hago un pequeño espacio aquí para introducir otra parte de la reflexión, lo voy a avanzar de manera rápida. Respecto a el espacio público, la vegetación y la naturaleza en la ciudad de La Paz, porque mucha gente entiende que La Paz es una ciudad altiplánica, una ciudad en los Andes, pero en realidad La Paz es una ciudad de valle y La Paz goza de estar en un ecosistema mayor de casi 15 kilómetros cuadrados y compartir 3 pisos ecológicos que tienen que ver con el Alto Andino, la Puna y los valles secos, y específicamente la mancha urbana de la ciudad comparte la Puna en las áreas periurbanas y los valles secos, el fondo de los valles, donde existe una enorme biodiversidad y una enorme capacidad que normalmente va en contra de ciertos imaginarios que tiene la gente. En paralelo a eso, por la topografía de la ciudad, existen, aparte de los más de 250 ríos, por supuesto quebradas, escarpes que acompañan aquello, y que están repartidos, inmersos dentro de toda la trama urbana, y que constituyen no solo reservas de paisajes, sino también reservas de recursos biológicos, tanto de flora y fauna, muy importantes, y que no han sido abordados de una manera adecuada y mucho menos responsable. Tienen varias imágenes de distintos lugares de la ciudad. Aquí hay otra imagen que nos muestra cómo estos espacios de escarpas también y algunos pequeños bosques urbanos se intercalan, y cómo también desde el accionar del gobierno municipal algunos sí han recibido intervención como lugares de aprovechamiento, que lamentablemente no son muchos. Y por el otro lado, mencionar, como ya les decía, que estos son el lugar donde se puede producir o alberga mucha biodiversidad, tanto en fauna, y la ciudad en su conjunto cerca a 1000 especies vegetales, de las cuales 185 especies son arbóreas, ¿no? Entonces hay una variedad y eso va en contra de un imaginario de la ciudad. Voy a avanzar de manera muy rápida sobre esto. Básicamente, esta es la otra cara, la cara de cómo el municipio, desde inicios del siglo pasado, encaró ciertas acciones a través de los viveros municipales, la foto del vivero de 1905, el de los años 50 y el de los últimos años, y cómo a lo largo de la historia ha habido una especie de desconexión entre la norma por un lado, la construcción y el manejo del espacio público, siempre ligado y relacionado al parque y al jardín. El año 2002, con la tragedia de una fuerte granizada que generó muchos daños en el centro, se volcó un poco la mirada de la ciudad hacia el problema medioambiental, hacia las escasas áreas verdes, hacia la baja calidad de vida, y la gestión desde entonces comenzó a trabajar con mucha importancia sobre estos temas y sobre el tema del espacio público, y el espacio público interpretado como los parques, plazas y jardines de la ciudad. Hizo un trabajo muy importante, muy interesante, sostenido de aquello que ha generado una mejor calidad de vida. Sin embargo, no se ha podido entrar ni revertir los problemas de los escarpes, la forestación de la ciudad, y entrar en una reflexión acerca del rol ecológico de otro tipo de intervenciones. Ustedes pueden ver aquí a la derecha
un deslizamiento de hace un par de años en uno de estos taludes de la ciudad. Siguiendo un poco con este análisis de datos, pues en estos últimos años además, la ciudad ha generado un importante número de espacios públicos y áreas verdes. Los datos obedecen a un estudio que se hizo también con un colega en la universidad privada, en el que se mostraba que gran parte de esta inversión se ha centrado básicamente en esta área de la ciudad o en esta ciudad formal, como decía, donde se ha trabajado sí mucho en términos del espacio verde y donde se ha trabajado con parques y plazas, sobre todo, los grandes parques que tienen que ver básicamente con las áreas mayores, forestales, no forestales, sino las áreas dentro de la ciudad, los parques grandes, y las pequeñas plazas, y donde se hacía una comparación de cuál es el nivel de cobertura o unidades de vegetación entre estos parques y las plazas, y es una relación básicamente inversa, lo que nos muestra que mucho del esfuerzo del gobierno municipal ha ido enfocado al jardín como el elemento estético y el elemento de ornato de la ciudad, dejando de lado otros posibles recursos como la forestación mayor, las áreas protegidas, etc. ¿No? Voy a pasar esto bastante rápido, porque estoy atrasando un poco, pero aquí se hace un recuento de los principales problemas que experimenta la ciudad en términos de la sostenibilidad urbana y contrastados un poco con la norma y con el accionar desde los ciudadanos. Como en muchas de las ciudades, el principal problema es una expansión descontrolada de la ciudad. Esa expansión desde la norma tiene una zonificación, pero desde el accionar del ciudadano, pues hay un cumplimiento y una ocupación permanente de estas áreas aprovechando conflictos limítrofes. Hay una pérdida del patrimonio en general, el patrimonio histórico también, lo cual, si bien desde la norma tiene un reglamento, desde el accionar ciudadano, pues hay desconocimiento y hay muy poca valoración. Las áreas verdes públicas y funcionales, pese a lo que les mostraba, todavía siguen siendo escasas. Hay este plan sostenido muy importante desde el municipio, muy exitoso, pero por el otro lado hay un uso y un abuso de las áreas y hay una protección de estas áreas, sobre todo las áreas de preservación, las grandes, por parte de pequeños grupos de activistas. Otro tema importante es la pérdida de los servicios ecosistémicos de los jardines. Se ha hablado muy poco de esto. La norma no ha reflexionado, es un tema que no se ha reflexionado, pero les decía, no hay norma y la ocupación de retiros, por ejemplo, que sí permite la norma, hace que se pierda este valor o esta potencialidad. En cuanto a los ríos, si bien también existe normativa, hay una norma regulatoria de manejo de aires de río y cuencas, pues tiene una visión muy de recurso hídrico y de protección de los cursos, pero no tiene una visión ecosistémica que haya sido acompañada desde la normativa de administración urbana y desde el accionar del ciudadano, pues sigue entendiendo el río como ese recurso del canal de desecho. Por eso era importante mostrarles esa fotografía que mostré al inicio de esa visión medio medieval del río como el canal de desagüe, ¿no? Otro tema muy importante es la destrucción del arbolado urbano, porque la expansión del comercio y otras actividades, sobre todo en las áreas formales y la poca reflexión de los ciudadanos, hace que sucedan cosas como estas fotografías. Estas fotografías las hemos ido trabajando con algunos alumnos de la universidad, miles. Esto no es la excepción a la regla, sino es lo que sucede continua y constantemente con el arbolado de la ciudad. La pérdida de oportunidades de incorporación de vegetación sobre la infraestructura, hacía mención a este parámetro de uso del área mínima verde que en los hechos no ha logrado generar conciencia respecto de utilizar incentivos para lograr naturación en los edificios, sino al revés. Lo que hace es servir de pretexto para la expansión, la construcción desmedida, y eso deriva en la destrucción de la estética de la ciudad, su paisaje, como podemos ver también en esta fotografía. Y
nos muestra que desde la norma es muy difícil todavía manejar esto debido a la indiferencia y la poca conciencia desde las acciones de los ciudadanos, ¿no? Las áreas protegidas básicamente son espacios de deforestación por la expansión urbana y de desecho o áreas de desecho de residuos de la construcción. No existe una norma como tal y la pérdida de los espacios naturales, urbanos y periurbanos es patente, ¿no? En general, este tema tiene mucho que ver con lo que les voy a mostrar a continuación, esta diapositiva, que es cómo no hemos sido capaces de superar ciertos imaginarios. No voy a ahondar mucho sobre esto del imaginario. Ayer la charla de Gonzalo Correal estuvo muy interesante sobre esto, pero traigo a colación esta pequeña diapositiva simplemente para ejemplificar de cómo los procesos de instauración dentro del imaginario de los ciudadanos que devienen desde principios del siglo pasado en el entendimiento de que el espacio público es igual al parque o la plaza, y que el parque o la plaza tienen que ver con este valor estético en la fotografía del Jardín de Versalles. Aquí al lado hay una fotografía de uno de los parques elaborados por la empresa municipal de Áreas Verdes, que mantiene de una forma tan poderosa en el imaginario de los ciudadanos que no permite otra cosa que no sea entender el valor de lo verde a través del valor de acompañamiento estético. Y eso es posible de rastrear en la ciudad en innumerables situaciones, en la ocupación de los espacios verdes, en el uso del espacio de la plaza y en la ausencia dentro del imaginario de las personas de ver el espacio público como algo que vaya más allá, como el espacio de la calle, el espacio del arbolado urbano, el espacio del bosque urbano y en última instancia el espacio del valor ecosistémico de las áreas protegidas, ¿no? Insisto en que el ciudadano ve el parque, esta es una imagen del parque de Cotacota, muy lindo, muy organizado, el valor de las jardineras, y en los últimos años con el incremento de la construcción y estas tipologías que se han venido a llamar minimalistas, que son acompañadas también de la reposición, en algunos casos de jardines delanteros, pero también con una visión muy minimalista que nos habla de una falta de compromiso y una falta de entendimiento de los ciudadanos de lo que realmente es el valor sistémico o el valor medioambiental, ¿no es cierto?, de la vegetación. Y abajo tenemos unas imágenes preciosas de las estatuas de la Plaza Murillo que se instalaron precisamente hace más de un siglo con este imaginario del espacio neoclásico higienista, ¿no? Ya para ir saliendo un poco de esto, la siguiente reflexión nos muestra de cómo en los últimos años hemos comenzado a tratar de medir la prosperidad urbana y entre las dimensiones de la prosperidad urbana pues está el tema ambiental y cómo a través de muchos estudios, a partir por ejemplo de desarrollo de los objetivos del milenio, los ODS, La Paz también ha sido parte de aquello, ha ido midiendo. La Paz tiene un 80% de índice municipal, básicamente los primeros país respecto de la medición de esto. Si nos centramos con más especificidad en el objetivo 11 de los ODS, pues La Paz ocupa también un muy interesante 94.8 indicador, el primero del país, respecto de otros indicadores. Si nos vamos al recientemente publicado índice de bienestar y de medición de prosperidad que se hizo con Habitat y la Política Nacional de Ciudades, pues La Paz está en el quinto lugar con un indicador del 46%. Y por supuesto, dentro de las dimensiones que se manejan en estas mediciones está el tema de la sostenibilidad, del valor ambiental, del valor de las áreas verdes, ¿no es cierto? Si bajamos un poco a la mirada de la construcción de estos índices respecto de área verde por habitante, por ejemplo, ahí La Paz cae bastante.
tiene apenas unos 5 metros cuadrados por habitante respecto de los 9 o 15 que se manejan de manera internacional, pero sigue estando en una posición relativamente expectante respecto del ranking nacional, ¿no? Por su parte, el gobierno municipal también, con toda esta sostenida gestión municipal que ha sido muy provechosa para la ciudad en los últimos 20 años, se ha sumado a estos esfuerzos, ha logrado relacionar su plan, el único plan que tiene una ciudad en Bolivia en este momento de largo plazo, la Paz 2040, lo ha logrado relacionar directamente con las ODS, establecer mecanismos de control que, de la misma manera, miden mediante sus instrumentos acciones en las personas, la prosperidad, el medio ambiente, las alianzas y la armonía, como dice el reporte, y nos muestran seguramente una situación interesante, favorable. Si bajamos estas mediciones, por ejemplo, al tema de los espacios verdes, y podemos ver cuántas plazas, parques públicos hay dentro de la mancha urbana de la ciudad de La Paz, podemos ver unos indicadores de cobertura verde por habitante, podemos ver, por ejemplo, un reporte que nos habla de un 52% de la superficie total de la mancha urbana como superficie de área verde, y así sucesivamente podemos ir encontrando unos indicadores que no son de los mejores, pero básicamente nos hablan de una ciudad que cumple con indicadores, que está dentro de un trayecto de cumplimiento hacia una ciudad próspera, podríamos decir, ¿cierto? La reflexión a partir de aquí es que no siempre estos indicadores de medición de la prosperidad nos van a servir para entender a cabalidad lo que sucede en la ciudad. Nos pueden dar una pauta, pero realmente lo que sucede ya en la escala fina, en la escala del día a día, y si contrastamos eso con la norma y cómo la norma o las acciones desde lo oficial pretenden gestar cambios, pues ahí no vamos a estar tan bien. Y se podría decir como conclusiones que dentro del imaginario de los habitantes de la ciudad, pues muy poco ha cambiado. Esta idea estampada como imaginario que deviene de la modernidad, el orden y el entender la ciudad así, no cambia. Las acciones de los ciudadanos nos muestran que todavía se ve a la ciudad y al espacio público y a lo verde como el parque, como la imagen aquí. Se desconoce y no se gira la mirada a otros lugares, como la foto a la izquierda que nos muestra un área protegida de la ciudad con todo su valor ambiental, estético. Estos indicadores, como decía, ayudan a establecer puntos de partida, pero que no necesariamente reflejan el grado de prosperidad de la ciudad, que en términos de la norma La Paz sigue repitiendo de manera sistemática los temas que vienen desde los 70s con una normativa urbana que no logra responder realmente a los nuevos valores y visiones multiescalares, ecosistémicos y de integración del verde dentro de la ciudad, y que todavía estas normas se centran exclusivamente en el problema del espacio privado, la cantidad de metros cuadrados, y que no han sido capaces de abordar esto desde la otra visión, desde la visión del espacio público como el que genere la norma y sea parte integral del plan. Están las áreas protegidas, pero como decía, se pintan y no se administran, y tenemos una imagen de la última normativa urbana que se puede contrastar con lo que está sucediendo en la ciudad, y podemos ver cómo, si bien existe un espacio pintado de verde, en realidad lo que está pasando con la expansión desmedida es otra cosa, y que la norma por sí sola no va a poder responder a esto mientras no tengamos la capacidad de construir una ciudad a través de las personas y no tengamos la capacidad de impactar en el imaginario de esas personas como el punto de partida, ¿no? Para la paz yo creo que es básicamente obligatorio enfocar estos instrumentos desde el abordaje de la planificación ecológica, desde los proyectos pequeños, y por supuesto queda muchísimo por delante. Simplemente voy pasando un par de imágenes que tienen que ver con cómo estos
grandes espacios que desde hace 100 años los tenemos como nuestra gran reserva, no hemos sido capaces de administrarlos ni manejarlos. Y ya para terminar, entendiendo que una de las posibilidades de actuar sobre el espacio público, sobre el imaginario de la gente, es comunicar la cultura visual del árbol, no entendiendo el árbol como la entidad individual, sino como el valor sistémico del arbolado urbano en la ciudad, del bosque urbano y de la vegetación, apartándonos un poco del problema estético. ¿Sí? Simplemente, y lo voy a pasar rápido también, creo fundamental, y esto es algo que hemos comentado desde el primer día, como desde la academia también es posible incidir en esto. En la universidad, en los últimos semestres, hemos trabajado también con los chicos. No hemos llegado a cosas tan interesantes como las que nos mostraba Gonzalo, por ejemplo, ayer, o Félix, la exposición que hizo, pero sí hemos ido generando esto con la intención de cambiar esta visión de la norma, este entendimiento de la ciudad simplemente como un hecho dibujado, en un par de trabajos interesantes que hemos ido generando. Este es el trabajo de Cristiana Mancilla, que hablaba precisamente de la recuperación de los espacios de taludes y su integración dentro del espacio público de la calle y su interrelación con los parques y los jardines. Un trabajo interesante que nos habla acerca de cómo es posible conectar el valor del río con los parques públicos dentro de una visión ecosistémica multiescalar, o un trabajo que pretendía sondear cómo la expansión urbana y la deforestación no permiten preservar áreas de parques y plazas. Termino ya con esto, con este pequeño verso de Neruda que dice que solo con la ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres, y así la poesía no habrá cantado en vano. Y me parecía apropiado, me parece interesante, porque creo que habla de tener paciencia para conquistar estos valores que difícilmente los vamos a lograr solo con la aplicación de la norma, o difícilmente los vamos a lograr si no ejercemos una mirada más allá de generar indicadores que en definitiva no nos hablan de una prosperidad real, creo yo. Bien, gracias por su atención. Espero que haya sido interesante la presentación. Quedo atento a sus comentarios, a sus consultas. Bien, interesante, Juan Ramón. Y bueno, cuando leí el título de tu presentación, sí me generó una reflexión al respecto, porque he tenido la oportunidad de estar en La Paz, y mi primera impresión es que es un área urbana muy compleja, una geografía muy compleja, agresiva, ¿no? Las montañas, los Andes, pero es muy singular por su espacio abigarrado, apretado, muy denso en la edificación, poco espacio libre y por supuesto poco espacio verde. Y también el color de sus montañas, tal vez en la época en que yo fui, que no se asemejan al verde que uno imaginaría en las altas montañas, ¿no? Entonces, en conclusión, me impactó el que no fuera en mi primera impresión, de que no hubiera este elemento verde, vegetal, en comunión con el espacio construido. Y es una de las ciudades que más me ha impactado en ese sentido. En sentido inverso, hay ciudades que son tremendamente verdes y que la ciudad no se puede entender sin el verde y sin el azul de sus cuerpos de agua, entiéndase, ríos, lagunas o mares. Aquí con nosotros en el seminario está Leszek Maluga, colega de Polonia, que vive en una ciudad tremendamente verde, que es un jardín de ciudad. Se llama Wrocław, la parte, digamos, cercana, colindante a Alemania, en la región de Berlín. Saludos a todos. Saludos, Leszek. A ver si puedes hacer un comentario al respecto. ¿Qué tal? Y también hemos presentado en el seminario la ciudad de Porto, en Portugal, que también es tremendamente verde. Entonces, sí, estas ciudades han sido bendecidas por la naturaleza, pero también han sido trabajadas por sus ciudadanos, sus autoridades, para conservar y potenciar sus elementos verdes. Entonces, creo que aquí en
en La Paz, bueno, ha habido esa falta de, digamos, de identidad, ¿no? Con el elemento verde, tal vez porque la naturaleza agreste así es, ¿no? Pero también, pues, por una falla de la visión desde las iniciativas públicas, ¿no? Esto que tú señalabas de los planes urbanísticos de todo el siglo XX, pues son muy parecidos en todos nuestros países y no se ha incorporado este elemento de los espacios verdes de una manera integral a la planificación urbana. Ahora ya se está despertando esta conciencia y el tema se maneja como complementario al de la estructura física construida, material, digamos, de la ciudad, el elemento verde, la estructura verde o el sistema verde. En Europa es una obligación que los planes urbanísticos tengan este componente importantísimo y también el componente azul del agua. Muchas ciudades han sido bendecidas como el caso, por ejemplo, de Cartagena, Indias, que hemos analizado aquí, de tener mar, bahía, canales, ciénaga, agua por todos lados, y todavía no forma parte de una conciencia y de un componente urbanístico importante, en donde los servicios ambientales y urbanísticos que proporciona el elemento verde estén ahí en juego sabio con otros elementos de la vida urbana. Entonces, qué bueno que existe esta preocupación y que ya lo estén trabajando en la ciudad de La Paz. Tanto, Sergio, sobre lo que comentabas, Sí, dime. importantísimo, yo creo, es una reflexión pertinente, por supuesto, no es nada nuevo, Sí. pero creo que aquí la importancia de esto es generar una reflexión y también apuntaba yo sobre la importancia de trabajar desde el imaginario de la gente, ¿no? Creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos en La Paz es este tema de no haber podido superar el imaginario, por un lado, de que no se puede plantar árboles porque es una ciudad muy agreste, lo cual no es verdad. Que no existe otra posibilidad de trabajar con los ríos que no sea una mirada del río como amenaza, como riesgo, y que el valor de lo verde puede ser trabajado como se trabaja en otras ciudades en las que tú hacías mención, ¿no? Todavía el habitante promedio de la ciudad entiende que lo verde es el parque, la plaza, y que la vegetación tiene meramente un valor estético que no se le puede sacar nada más, ¿no? Tanto desde el punto de vista del comportamiento del día a día y, por supuesto, del comportamiento de los promotores inmobiliarios que, más allá de aprovechar ciertos incentivos que hubieron en estas normativas que les mostraban, lo que han hecho es darle la vuelta y hacer todo lo contrario, ¿no? Y desde el municipio que no ha sido capaz de cambiar la mirada desde los años 70, y creo que eso es fundamental en términos de la normativa y lo que acompaña a los grandes planes y a todo este esfuerzo que mencionaba desde el gobierno municipal. Es importantísimo lo que se ha hecho en los últimos 20 años en la ciudad. No es poco estos indicadores que se reflejan con ese quinto puesto, primer puesto en cumplimiento de los ODS. Es importante, pero ya el día a día y en el detalle creo que eso exige una mirada distinta del entendimiento del paisaje natural, del ecosistémico y de la planificación multiescalar en la ciudad, ¿no? Pero bueno, yo te preguntaría, Juan Ramón, ¿cuál sería tu opinión o tu visión de cómo hacia el futuro se podría ir mejorando revertir esta tendencia de la falta de conciencia y del bajo manejo urbanístico del elemento verde, tomando en cuenta, bueno, las condiciones actuales, porque el área urbana es bastante compacta, eh, muy densa, no hay muchos grandes espacios abiertos en los que intervenir, la misma topografía hace complicado, los espacios residuales que van quedando no son los óptimos para poder intervenir, sin embargo, no hay una posibilidad. Y todo el borde urbano que también se ha venido urbanizando progresivamente sin reparar en la altura y las pendientes tan fuertes que tiene el entorno. Pero ¿tú cómo verías que se podría actuar? Algunas ciudades han intentado, en condiciones no iguales, pero sí similares, hacer un esfuerzo creativo y positivo para manejar el tema.
¿Tú cómo lo verías? A ver, es un tema amplio, obviamente, es un tema que no es ajeno a las ciudades latinoamericanas. Yo creo que esta mañana Grace, como que nos ha dado una hermosa lección de esperanza y resiliencia urbana en Guayaquil. Decía hace un rato que otras de las ponencias han sido muy interesantes en el sentido de ver cómo a partir de proyectos parciales se puede hacer una incidencia en la mejora del espacio público y el espacio urbano. Si bien La Paz es una ciudad compleja, abigarrada, yo hacía mención a que tiene mucho espacio intersticial abierto, expresado en estas laderas, en estas quebradas, donde no se ha hecho una intervención o no se ha logrado, por supuesto, hacer una intervención completa. Sé que La Paz tiene un plan maestro de forestación, por ejemplo, pero pues los recursos, la priorización de esto es importante y yo creo que en el futuro hay que hacer este giro al que yo hacía mención, ¿no? La planificación entendida como esta repetición constante del plan de zonificación y la normativa enfocada absolutamente al control de la edificación privada, creo que es algo que debe abandonarse y debe cambiarse, como se ha hecho en muchos lugares, y debería entenderse al revés. Primero, que la normativa se genere a partir de darle al espacio público su valor, darle al espacio público el valor, además con una impronta del valor del arbolado urbano, de lo ecosistémico, de los servicios ambientales y a partir de aquí generar más bien la otra cara de la moneda, ¿no? El acomodo de lo privado. Solo como un ejemplo breve que ya no lo mencioné por la falta de tiempo, tenemos una ley del arbolado urbano desde hace un par de años, pero esta ley, una vez más, lo que hace es normar los árboles dentro de los predios privados y no habla en absoluto acerca del otro, que es más importante, el espacio público, como desde las políticas y las acciones municipales expresadas desde la norma, que es una parte del problema, porque este era el tema de la ponencia, ¿no? Y podemos hablar de otros temas. Se puede incidir en un cambio de mirada que haga que el ciudadano reflexione acerca de estos valores ambientales y pueda entender la importancia. ¿Y habría alguna iniciativa con respecto al borde urbano, en esta transición entre el área, la mancha urbana y las montañas, las laderas de las montañas? Bueno, La Paz tiene desde hace varios años esta declaratoria de áreas protegidas. En eso también La Paz es pionera. 27 áreas protegidas, Sergio, en el año 2000, cuando apenas se estaba comenzando a pensar esto a nivel nacional. De esas 27, precisamente por estos problemas de deforestación, avasallamiento, se ha dejado a 25. Hoy en día de esas 25, 15 están completamente amenazadas de manera permanente por los loteamientos. Y esto tiene también que ver con este problema de límites que tiene la ciudad con los municipios vecinos, donde se ha generado en este espacio cinturón una especie de tierra de nadie, donde no hay responsabilidad, no hay ejercicio de control y fiscalización desde el gobierno municipal. Hay al otro lado de los municipios vecinos más bien la tolerancia o el incentivo a la ocupación de estas áreas de manera absolutamente irresponsable y un poco como vimos en el caso de Santa Cruz, una expansión descontrolada, horizontal, que no es coherente con lo que a veces se plantea desde los planes, ¿no? Ciudad compacta, ciudad de 15 minutos y todo aquello, pero por el otro lado de los hechos, seguimos ocupando, seguimos expandiéndonos. Yo insisto mucho en el cambio del imaginario porque, al igual que el parquecito, la plaza y el jardín, estas áreas que desde la norma y la zonificación se pintan como área forestal, pero en los hechos no tienen una cobertura de bosque urbano total, se entienden como áreas que están extramuros, digamos, fuera de la ciudad y por lo tanto no merecen ninguna consideración y son áreas vacías que no revisten mayor importancia para la ciudad y por lo tanto son urbanizables y son urbanizables una vez más con modelos de aplanar cerro, construir un edificio de la modernidad básicamente. Por eso incidía muy poco en este tema del imaginario
que tiene el habitante ciudadano paseño, muy relacionado a que progreso es edificio y el edificio tiene que ser alto, grande, rascacielos. Y, oye, Juan Ramón, y si habláramos a nivel metropolitano, el tema del alto es otro caso extremo, ¿verdad? El tema del alto es otro caso extremo, pero el alto tiene una particularidad mucho más interesante respecto de La Paz, y es que tiene un potencial enorme de espacio público abierto, no tiene los problemas de abigarramiento de la ciudad, pero sí, por supuesto, tiene este enorme problema de extensión horizontal descontrolada. Hay también una idea o planteamiento de hacer ciudad compacta, de generar un cinturón verde, etcétera, etcétera. Pero yo fundamentalmente creo, Sergio, que aquí el problema pasa también por lograr establecer no es un mecanismo de control metropolitano, ¿no? Y es algo que La Paz está haciendo desde hace 16 años, hablando del tema metropolitano, nunca ha logrado realmente generar algo. En La Paz, tú sabes, ustedes saben, hay 3 grandes áreas metropolitanas, La Paz, el Alto, Cochabamba y la de Santa Cruz, pero solo Cochabamba, en los hechos, ha logrado de alguna manera formalizar esta relación, las otras 2 no. Yo creo que es un tema pendiente en los próximos años, en Bolivia sobre todo, ¿no? De entrar a una discusión real, formalizar y para acciones no siempre posibles por temas básicamente políticos y sobre todo por estos intereses de desarrollo inmobiliario que, no más digo, ¿no? Hay una visión muy entendida de que prosperidad y progreso significa construcción desmedida. Eso es lo que hay que lograr que la gente lo entienda. Pues muy bien.